Y si ese fuera el caso, pues estamos otra vez, insisto, en este toma y daca que me parece que le resta seriedad y autoridad moral al propio ombudsman. Es decir, la recomendación el día que salga tiene que ser de una fuerza tan importante que sin la necesidad de jurisdiccionalidad haya un verdadero costo en caso de no aceptarla y un rédito en ese sentido para los defendidos, para los justiciables, en caso de ser aceptada. Entonces, en otra de las propuestas específicas que me parece que necesitamos adecuar dentro de la ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sí está el 65 bis. Creo que tenemos que eliminar este concepto de la aceptación parcial, por un lado, y creo que por otro lado tenemos que establecer que lo que tiene que ver con la no aceptación, que no el no cumplimiento, porque también está el no cumplimiento y ahí entramos a otro debate que sí quiero comentar, es muy complejo decir cómo se sabe cuándo se está cumpliendo o no se está cumpliendo específicamente. Ahí sí hay una medición permanente y una facultad de medición de esto por parte del ombudsman. Ahí sí entendería yo, por ejemplo, la solicitud. Bueno, yo ya vi que tú no estás cumpliendo la recomendación, tú solicito en este caso específico y tengo los elementos para decir no se está cumpliendo a pesar de que la aceptaste. En este caso sí está la solicitud, pero el caso de no aceptación es binario, eso sí o no. Y ante el no debería haber plazos específicos, me parece, en la ley de la Comisión de Derechos Humanos y en la ley de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, e incluso podríamos llegar a impactar eventualmente el estatuto y otra serie de cuestiones, para que en un plazo específico de no aceptación, primero se le corra conocimiento a la Asamblea. Hoy no hay ese procedimiento. Hoy la Asamblea Legislativa y su Comisión de Derechos Humanos se entera de que una recomendación fue aceptada o no aceptada por los medios de comunicación. Digo, desde luego, pues estamos en contacto permanente y lo sabemos, pero no hay ninguna obligación, ninguna facultad para que ni el ombudsman ni la autoridad le informe a la Asamblea Legislativa oficialmente, formalmente, sobre la aceptación o no aceptación. Me parece que está claro el tema. A mí me parece que es un tema de no se aceptó, inmediatamente se tiene que notificar a esa autoridad que va a cerrar ese círculo de defensa, que es la Asamblea Legislativa. Esta recomendación no fue aceptada y en el momento en el que la recomendación no fue aceptada, se tendría que abrir un plazo para que se presentara un proyecto de acuerdo al Pleno de la Asamblea y que fuera el Pleno de la Asamblea o de la autoridad legislativa la que convocara a comparecer ante la Comisión, no necesariamente ante el Pleno, ante la Comisión, a la autoridad respectiva. Los ombudsman, los titulares de ombudsman van a analizar muy detenidamente, no digo que no se haya hecho hasta ahora, solo digo en el caso de la ciudad, digo más allá de buenas voluntades es plantearlo y plasmarlo así en el ordenamiento, muy detenidamente antes de emitir una recomendación. Va a haber un estudio concienzudo de cada recomendación. Esa es una primera consecuencia que me parece muy buena en términos de incrementar esa autoridad moral. Y en segundo lugar, la autoridad se la va a pensar muchísimas veces antes de rechazar una recomendación bien fundada y bien motivada, porque va a saber que con un plazo específico va a estar rindiendo cuentas de manera pública. Entonces, si esto no existe, me parece, si sigue en la vaguedad en la que lo tenemos el día de hoy, o si no existiera, pues este ámbito no jurisdiccional y de autoridad moral tiene un elemento faltante que evita que haya ese link, ese cierre de círculo. Entonces, este es otro de los elementos que me parece muy importante revisar y concluiría con la necesidad de, y también esto es algo que podemos revisar en la ley, de la participación que tienen las comisiones de derechos humanos en la construcción permanente de ciudadanía y en la promoción, es decir, la difusión de derechos. Este es un tema que tiene que ver también con implicaciones presupuestarias. Es un tema en donde me parece que si hay un espacio que puede gozar de la legitimidad para hacer campañas masivas, para entrarle a capacitaciones, y las comisiones lo han venido haciendo en la medida de sus posibilidades, pero aquí podríamos, me parece, clarificar mucho más y poner misiones y facultades específicas que tienen que ver con la construcción de ciudadanía. No hay mejor mecanismo de defensa de derechos humanos que colectivos sociales o individuos o personas exigiendo sus derechos.
Ese es el mejor de los mecanismos, me parece, y ese mecanismo se logra en la medida en que seamos capaces de lograr romper la conspiración permanente del sistema político contra la construcción de ciudadanía. Y este es uno de los órganos que puede ser muy útil para eso, y no estamos hablando de otra cosa que de difusión. Hay elementos adicionales que me parece que podríamos seguir rescatando. No quisiera prolongarme más, quisiera dejarlo en este momento en estos 3 ejes para ser planteados como retos específicos para poder tener órganos de defensa de derechos humanos cada vez más fuertes y con una mayor autoridad moral, que es el mecanismo más apropiado, me parece, para construir una ciudad y un país más democrático. Muchas gracias.